conversar nada menos que con el director de Imocontrol, que es una de las principales certificadoras a nivel internacional, el señor Levi, de nacionalidad boliviana, con quien conversaremos brevemente sobre algunos aspectos del desarrollo de la quinoa en el hermano país de Bolivia. Sabemos que Bolivia es probablemente el primer productor de quinoa, ¿no? Creo que produce más quinoa que el Perú. Correcto. La mayor parte de la quinoa que produce Bolivia y que la exporta al mundo es considerada orgánica, mayoritariamente, digamos. Sí, en realidad el cultivo de la quinoa ha tenido un crecimiento realmente muy grande estos últimos 10 años, podríamos decir. Anteriormente la quinoa se destinaba a un consumo básicamente local y a una producción muy baja, pero la gran demanda internacional, sobre todo de Europa y de los Estados Unidos, en estos últimos años, para todo lo que son los mix de productos alimenticios, las granolas, la introducción de la quinoa en galletas, en chocolates y también en la preparación de muchas comidas gourmet, ha determinado este gran incremento. Bolivia tiene un valor específico para la quinoa porque hay una zona en especial, el sur de Bolivia, que es el altiplano sur. Es toda la zona del Salar de Uyuni, no sé si ustedes lo conocen. Por supuesto. El Salar de Uyuni se caracteriza por tener suelos muy áridos, con una reacción un pH muy alta, que hace que uno de los únicos cultivos que se adecua a esas características es la quinoa. Y dentro de la quinoa hay una variedad que es la variedad quinoa real, que se desarrolla muy bien en esa zona específica de Bolivia y desarrolla un grano blanco más grande que la quinoa que se desarrolla en el altiplano central o en el altiplano norte, o que también se da en el Perú. Por lo tanto, esa variedad de quinoa tiene mucha demanda internacional y por eso esa zona en específico ha crecido mucho la producción de quinoa. Vamos en esta oportunidad a hacer una pequeña introducción sobre este tema que iremos desarrollando en sucesivos programas con la participación de autoridades en la materia. ¿En qué medida las certificaciones orgánicas contribuyen a mejorar la comercialización y la imagen de un producto, en este caso la quinoa? ¿En qué medida el apoyo de las certificaciones orgánicas han sido, digamos, un buen instrumento para el crecimiento de la exportación de quinoa en Bolivia? Va mucho en función a todo este problema que se ha dado, podríamos decir, en los últimos 10 años con escándalos alimenticios, ¿no? El tema de intoxicación por las toxinas, el tema de la vaca loca, varios de esos temas que han hecho que el consumidor, básicamente en los países del norte, sea mucho más exigente en cuanto a los alimentos que consume. Y los alimentos orgánicos dan ese valor y esa seguridad al consumidor de que es un producto que está libre de agroquímicos, de toxinas, que no tiene el riesgo grande de los transgénicos, porque los transgénicos están totalmente prohibidos en lo orgánico. Eso es lo que ha determinado un crecimiento tan grande de la producción orgánica y del consumo de productos orgánicos. Si bien la quinoa es un producto netamente andino, en los últimos años se han hecho pruebas y experimentos en muchos valles costeros y se han alcanzado impresionantes resultados, no solamente en cuanto a la calidad del producto en sí, sino también y sobre todo en cuanto a la productividad. Tenemos información de más de un proyecto o de un caso ejecutado en el Valle de Majes, así como en muchos valles del norte del Perú y en los valles costeros colindantes a la capital Lima, por ejemplo en Cañete, por ejemplo en Chincha y en Huacho, en donde se han logrado excelentes productividades de quinoa, lo que haría pensar que es posible desarrollar su cultivo a gran escala. Sobre las posibilidades del desarrollo de la quinoa a gran escala y hasta dónde puede crecer la quinoa orgánica en nuestro país, vamos a seguir conversando entonces con el señor Levi de Imocontrol.
Independiente de esa quinoa a la que nos hace mención, la quinoa real en la zona del altiplano, en la zona del Salar de Uyuni de Bolivia, digamos, hay la posibilidad de desarrollar otras, digamos, variedades de quinoa. En ese sentido, ¿cómo ve el potencial que tiene el Perú en su zona andina, básicamente? ¿Podría crecer mucho más de lo que está creciendo hasta la fecha? Con seguridad que sí, porque bueno, si bien lo de la quinoa real tiene un valor como una variedad y ciertos mercados, paralelamente todas las otras zonas también se han ido desarrollando en Bolivia y en el Perú. Nosotros hemos trabajado en algún momento en el sur del Perú también, y hay un crecimiento de la producción de quinoa, no solo en estos dos países, tenemos en el norte de la Argentina, en Chile, en el Ecuador. Hay un boom por la producción de quinoa, por el gran valor alimenticio que tiene ese grano. Y hay otras variedades, como usted dice, la quinoa roja, la quinoa negra, la quinoa normal, que tienen el mismo valor tal vez alimenticio por la gran cantidad de aminoácidos y por lo completa que es la quinoa, que determinan que sea un producto con alto valor nutricional y con un alto valor para la exportación. Yo creo que el potencial de crecimiento es realmente muy grande. Sin embargo, hay un condicionante que se debe tener muy en cuenta y que en Bolivia ya se ha presentado como un grave problema, y es la masificación del cultivo, poniendo en riesgo la sostenibilidad de ciertas áreas, ¿no? O sea, todo es sostenible mientras se respetan ciertos principios, ¿no? En Bolivia ya hay impactos ecológicos por una producción exagerada de quinoa sin respetar lo que son los descansos, las rotaciones y las prácticas culturales que son adecuadas a ese tipo de suelo y de ecosistema. Se dice que la costa peruana tendría también grandes posibilidades de producir y tener buenas productividades por hectárea de quinoa. ¿Cuál es la opinión que tiene de ello? ¿Usted cree que es factible? Por el momento las variedades existentes de quinoa están realmente destinadas y son variedades adaptadas a lo que son las zonas altas, tanto en el norte de la Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, y todavía no se han difundido, pese a que ya existen variedades para pisos más bajos, ¿no? Como la costa peruana, donde por el tipo de suelo y las condiciones en general se adaptaría, pero todavía no por el tema de las temperaturas. Pero ya existen variedades, en mismo Bolivia hay variedades que incluso se han adaptado ya en el trópico de Bolivia, en el área de Santa Cruz, que es un área tropical, pero todavía no se han difundido ni se tienen experiencias comerciales exitosas. Según un último reporte de ADEX, de la Asociación de Exportadores del Perú, la quinoa peruana estaría ya conquistando el mercado de Ucrania y el mercado de Bulgaria. Significativas cantidades de quinoa convencional y de quinoa orgánica peruana estarían entrando a estos países. Es bueno recordarles, amigos, que en los Estados Unidos, que en Australia y en varios países de América Latina hay ya sembríos importantes y significativos de quinoa. Es el momento entonces que los peruanos una vez más nos pongamos las pilas y sobre todo desde este programa hacemos una invocación a los gobiernos subnacionales, léase o entiéndase, gobiernos locales y o regionales, para empezar a promover el desarrollo del agro nacional, en este caso de la quinoa, estimados amigos. Recursos, dinero hay, como nunca en el país, como nunca en muchas décadas, los municipios reciben importantes cantidades del gobierno central y casi todos los departamentos de la macrorregión sur y casi todos los gobiernos regionales y municipios provinciales y distritales reciben cantidades significativas por concepto de canon y regalías, en este caso sobre todo mineras, y en el caso del departamento del Cusco también por el gas, aparte que hay un pequeño canon por concepto de electricidad también, lo que demuestra que se cuentan con los recursos económicos suficientes como para potenciar las áreas de extensión agropecuaria de los municipios distritales y provinciales de la macrosur y del país en general.
Si una autoridad no toma la iniciativa de hacerlo, ¿quién lo va a hacer, estimados amigos? Y no solo eso, existe la posibilidad también que universidades públicas dentro del ámbito de influencia de la gran minería y de otro tipo de actividades extractivas puedan solicitar y hacer uso de recursos que legalmente les corresponden también para desarrollar trabajos de innovación e investigación y de apoyo al sector de la pequeña y mediana empresa. Bien amigos, este ha sido un avance de lo que vamos a venir hablando y conversando sobre la quinoa, cosa que seguiremos haciendo en sucesivos programas. Bien amigos, este ha sido un avance de lo que vamos a venir hablando y conversando sobre la quinoa, cosa que seguiremos haciendo en sucesivos programas. Vamos a unos cortes comerciales y vamos a regresar con lo ofrecido. La experiencia de 3 casos concretos de truchicultura a nivel de una cooperativa, a nivel mediano de un emprendimiento privado y al nivel de una gran empresa que invirtió una significativa cantidad y a nivel de gran inversión destinada exclusivamente para la exportación. Regresamos. Cientos de hectáreas, abundante agua con aptitud para la trucha, infraestructura y apertura para la inversión de terceros que quieran optimizar estos recursos es lo que ofrece las AIS Túpac Amaru. Nosotros tenemos agua de manantiales que tiene una característica muy importante para la actividad piscícola. Siembra la tierra con cariño.